World Congress Colombia 2022. Con nuestro programa, ahora nos pasamos a El Salvador. Quiero presentarles a la doctora María Guadalupe Gordito. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora María Guadalupe. Ella es médica especialista en endocrinología y su conferencia es Diabetes mellitus, otras alternativas de tratamiento. Por favor, otro aplauso para la doctora y bienvenida. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar compartiendo esta mañana con ustedes. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la diabetes mellitus y otras alternativas de tratamiento. Esos son mi currículum, mis conflictos de interés y el tema. Bueno, como todos saben, la diabetes mellitus actualmente hay 537 millones de adultos con diabetes mellitus en el mundo y cada año hay 70,000 niños de 14 años o menos que desarrollan diabetes mellitus. Entre el 2000 y el 2019, las tasas de mortalidad por diabetes mellitus aumentaron en un 3% y 1.5 millones de muertes se atribuyen directamente a la diabetes mellitus en el mundo cada año. En el año 2021 hubo entre un 6 y 7 millones de muertes a causa de la diabetes y sus complicaciones asociadas en todo el mundo. El número de personas con diabetes se ha triplicado. Cerca del 70% de los niños diagnosticados actualmente con la afección de diabetes mellitus tipo 2, que antes era raro ver un niño con diabetes mellitus 2, era la 1 la que predominaba. La Federación Internacional de Diabetes calcula el número de personas con diabetes en el mundo habrá alcanzado 380 millones para el año 2025. ¿Será la clave la inversión económica en la diabetes mellitus? Hay muchas compañías farmacéuticas que actualmente están apostándole mucho al tratamiento de la diabetes mellitus, ya que esto causa muchas complicaciones e imposibilita el actuar de cada persona en sus diferentes tipos de trabajo y es una causa de muerte y de gastos económicos para los países. Entre otras medidas, los recursos humanos, la innovación, la educación diabetológica o formación en hábitos de vida saludable desde la escuela hasta la edad adulta. Eso sería lo ideal. El Día Mundial de la Diabetes se celebró este 14 de noviembre y se le denominó Educación para proteger el mañana. ¿Por qué? Porque para mí un paciente educado es un paciente curado. La doctora de Rumania tenía mucha razón en la parte que dice que no todo es medicina. O sea, nosotros estamos acostumbrados a dar medicina para todo. Y es cierto, la medicina nos ayuda mucho, la química, para algunas cosas. Pero a veces podríamos evitar utilizar toda esta cantidad de medicamentos si tratáramos correctamente cada enfermedad. Y una enfermedad no solamente es la parte química, también hay que ver la dieta, lo que comemos, porque en realidad somos lo que comemos. Tenemos que ver la parte de actividad física. Comemos más de la energía que gastamos y por eso hay demasiada obesidad en el mundo y la obesidad también es una pandemia y es el precursor de la diabetes mellitus. Las familias consumen por lo general más grasas, más azúcar y menos verduras, cereales que en el pasado. El transporte motorizado ha reemplazado a la bicicleta. La televisión y los ordenadores y los videojuegos se están convirtiendo en la actividad de ocio favorita de los niños. Por eso es que hay tanto niño obeso y por eso hay tanto niño con diabetes mellitus tipo 2 en la actualidad. Existen genes susceptibles, o sea, todos tenemos los genes para la diabetes, todos, así como todos tenemos el gen del cáncer. Esos ya están dentro de nuestro mapa genético. El detalle es que no todos desarrollamos estas enfermedades. Hay factores desencadenantes que nos ayudan a desarrollar estas enfermedades, pero también estos factores, si sabemos evitarlos, podemos evitar estas enfermedades. Dicen que la diabetes es una enfermedad que no se cura. Yo pienso lo contrario. Sí, es una enfermedad que se puede controlar o vivir como una persona sana, teniendo
característica de una persona diabética, pero no ser, o sea, ser diabético, pero no expresarlo. ¿A qué me refiero en esto? Sus glucemias normales, sus triglicéridos normales, su hígado normal, sus riñones normales y todo normal, si las personas aprendieran a vivir mejor. Existen genes ahorradores, existen fenotipos ahorradores, existe la hipótesis de la insulina fetal y todo esto nos lleva a crear la diabetes. Pero existe poca información sobre la epidemiología de la diabetes tipo 2 en niños. Sabemos de en adultos, pero de niños no. Los síntomas y el diagnóstico de la diabetes tipo 2 son menos obvios que los de la diabetes mellitus tipo 1, pero yo pienso que la diabetes mellitus 2 sí podemos evitarla. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus? Ustedes los conocen: poliuria, polidipsia, polifagia, calambres, parestesias, pérdida de peso. Todo eso lo corregimos con medicamentos, pero también podríamos corregirlo con dieta y alimentación, y existen otros tipos de tratamientos que es de lo que les voy a hablar ahora. La terapia floral de Bach, la homeopatía, es otra clase de terapia complementaria que ayuda al cuerpo, la mente y el alma de las personas de todas las edades, y a través de fórmulas florales y homeopáticas que pueden ser gotas, cremas, aceites, atomizadores y mucho más. Cada vez salen al mercado nuevas terapias, pero enfocados a personas adultas. ¿Y dónde quedan los pacientes adultos mayores que no pueden deglutir una pastilla de metformina? ¿Dónde quedan los niños que tienen diabetes tipo 2? Todas las personas que no desean más químicos porque están en otro tipo de cultura o que ya se aburrieron de tanto químico. Entonces, estos factores se pueden aliviar o se pueden mejorar. La diabetes es una enfermedad que muchos decimos que tenemos el factor la herencia. Como les digo, todos tenemos los genes para la diabetes y el cáncer. Está la corrección de los malos hábitos, como la obesidad y la mala alimentación, porque tan malo es comer mucho como no comer, porque no tenemos hábitos alimenticios. Todos deberíamos desayunar refrigerio, almuerzo refrigerio, cena refrigerio. Existen los factores desencadenantes. El principal es el estrés, el no dormir bien, y todo esto nos provoca diabetes. El riesgo de las complicaciones son discapacitantes y potencialmente letales durante los años productivos. Los costos sanitarios directos del tratamiento de hospitalización son altos. Los costos, las pérdidas laborales, las pérdidas del empleado por sus incapacidades, porque no ganan lo mismo. Es una grave amenaza para el desarrollo de los países de ingresos bajos y medios. Las afecciones metabólicas son asesinos silenciosos que matan a través de la enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, hígado graso. Pero al final es diabetes. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. ¿Cómo vamos a educar? Primero, el control de peso, o sea, corregir la obesidad. Combinar la actividad física con un comportamiento nutricional sano. Administrar los medicamentos que sean más efectivos para mejorar el estado de la diabetes mellitus y evitar sus complicaciones. La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades que genera mayor discapacidad y mortalidad en el mundo. En el 2012 me gradué como médico endocrinóloga en Cuba. Cuba me permitió hacer como trabajo de tesis un estudio en el año 2009 al 2012. Hice un estudio con pacientes diabéticos. Me permitieron 100 pacientes, trabajar con 100 pacientes. 50 pacientes utilizaron un medicamento que creé a base de homeopatía con una fórmula, y otros 50 solo fueron placebo y con sus medicamentos, ¿verdad? Muchos de estos pacientes se evaluaron a los 3, a los 6, a los 9 meses y a los 12 meses, o sea, fue un año. Se escogieron de una forma aleatoria, pero tratando que ambos grupos fueran homogéneos. La evolución clínica de los pacientes con el tratamiento homeopático fue mejor que el grupo de pacientes que solo tuvieron placebo. Ambos grupos se usó dieta y ejercicio. Ambos tuvieron las mismas características de tratamiento. La única diferencia fue que un grupo
usó el tratamiento de la fórmula que yo inventé ahí. Este grupo tuvo menos complicaciones que los otros pacientes. Hubo predominio del sexo femenino, la edad promedio fue de 46 años, los niveles postprandiales más altos se apreciaron en el sexo masculino, la evolución clínica del laboratorio mostró infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, frecuencia cardíaca elevada, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y parestesia. Esto fue el inicio, o sea, así estaban. Se le hicieron exámenes de colesterol, triglicéridos, creatinina, glucosa en ayunas, glucosa postprandial, hemoglobina glicosilada. La frecuencia de exámenes, como les dije, fue a los 3, 6, 9 y 12 meses. Y como conclusión, el grupo estudio con terapia homeopática floral se mantenía estable y controlado a diferencia del grupo control, entre los que persistían algunos síntomas. Además de mantener intolerancia a los hidratos de carbono 2 horas después de haber ingerido el ayuno, estos fueron los pacientes que solamente utilizaron dieta, ejercicio, medicamentos normales y placebo. Hemoglobina glicosilada continuó alterada en ese grupo, lo que demostró la efectividad del medicamento administrado a los pacientes. Un médico verdadero bueno trata primero de descubrir la causa de la enfermedad y luego intenta curarlos con alimentos. Solo cuando los alimentos no han dado resultados, receta medicamentos. Para mí la diabetes es una enfermedad que tiene que ver mucho con el estrés y tiene muchos factores desencadenantes que la parte homeopática puede tratar. Que nos olvidamos del alma, de los sentimientos, de la persona, los problemas que está pasando en ese momento, los hábitos que esta persona tiene. Tenemos que tratar de cambiar esa parte para que nuestros pacientes, nuestra población, el mundo cambie y mejore, porque la diabetes es una pandemia que nos está matando. Muchas gracias. CISDED,